Bueno, vamos por el punto 3, ¿sí? La preparación del lote. Que como habíamos dicho, la preparación del lote está relacionada a esa ambientación. Si no entendí cuáles son las limitantes de mi ambiente para elegir la especie y para preparar el lote, ¿sí? Si tengo problemas de sales, si tengo problemas de sodio, si tengo alguna impedancia física, ¿sí? Si eso amerita que ponga algún antecesor que me vaya rompiendo esa impedancia física o que me genere cobertura para limitar el ascenso de sales, ¿sí? O que libere temprano el lote, ¿sí? La preparación del lote está íntimamente relacionada con ese entendimiento del ambiente, ¿sí? Por eso repetimos que esa ambientación, la selección de especie, la preparación del lote y la siembra van de la mano. No puedo estar definiendo una siembra por mejor o por mejor que yo la haga o por más bueno que sea yo sembrando. Si no entendí lo anterior, puedo llegar a fracasar en el intento, ¿sí? Entonces, dentro de la preparación del lote, algunos puntos a tener en cuenta son planificar el cultivo antecesor, liberar el lote de forma temprana, ¿sí? Va a depender del estado del lote, si está muy pisoteado, si tiene muchas malezas, si ese tipo de malezas, digamos, de alguna manera son resistentes a los herbicidas que solemos utilizar, si son de fácil control, si no, si guardan reservas y me van a aparecer más adelante. Eh, si estoy pensando en una especie polifítica, pensemos en eso también. Si yo no llego a hacer un buen control, y ya que está, pasamos a barbecho químico, mecánico o animal, que tiene que ver con el tipo de malezas presentes y el riesgo de la salinización. ¿Sí? Voy a hacer un barbecho mecánico si no hay riesgo de salinización. Si hay riesgo de salinización, no tendría que estar haciendo un barbecho mecánico porque voy a afectar negativamente el proceso de implantación de la especie que elijamos, ¿sí? Porque esas sales voy a generar que haya más demanda atmosférica, que suba el agua, pero el agua no sube sola, sube con sales, me deja las sales arriba y después la plántula que está creciendo, que está germinando, que está haciendo sus primeros periodos de crecimiento arriba del terreno, lo va a tener que hacer en un terreno más salinizado. Con lo cual, nada, de nuevo, volvemos a ambientación, a entender esa parte. Por otro lado, pensemos, ya yendo a barbecho químico, que estamos, o a control químico, ¿sí? De malezas, eh, muchas veces estamos pensando en pasturas polifíticas. Si estamos pensando en pasturas polifíticas y yo siembro gramínea y tengo mucho gramón, después no voy a poder controlar ese gramón, ¿sí? Y ese gramón probablemente sea, digamos, tenga ventajas comparativas respecto de las especies que vamos a poner a la hora de competir por recursos ahí adentro. Entonces, bueno, tener en cuenta esas cosas, ¿sí? Análisis de fertilidad química, básicamente hacer análisis de materia orgánica, fósforo, nitrato, azufre, pensando sobre todo de nuevo en las especies que elegimos, en el ambiente que seguramente va a tener limitantes respecto a la fertilidad química, pero también en las especies que elegimos. Si elegimos más gramíneas, pensemos que van a ser o van a demandar en gran medida nitratos o nitrógeno. Si estamos poniendo leguminosas, entendemos que las leguminosas demandan mucho fósforo, que este fósforo de alguna manera condiciona la perennidad de esas leguminosas. Hay muchos trabajos que describen esto. Bueno, básicamente esas cosas, tener en cuenta esas cosas. Dentro de lo que es barbecho químico o mecánico, tener en cuenta, seguramente ustedes ya saben esto, pero vale la pena por ahí refrescar la idea, las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos, ¿sí? Y ser precavido una vez que entendemos las ventajas y las desventajas de un barbecho químico o mecánico. Dentro del mecánico, las ventajas: mayor velocidad de emergencia, vamos a tener un suelo más calentito, mayor porcentaje de emergencia, probablemente tengamos un suelo más mullido, mejor control de malezas difíciles. A veces los herbicidas no nos terminan de controlar esto, hemos generado mucha resistencia a algunas malezas. Bueno, tenemos que a veces acudir al barbecho mecánico. Dentro de las desventajas, el ascenso de sales puede ser una. Si no entendí el ambiente, no entendí que había sales, si yo hago un barbecho mecánico, lo que voy a estar generando es lo que dijimos anteriormente: evaporación directa. Se va el agua, me deja las sales arriba y la planta tiene que lidiar con esas sales. Planchado por lluvias intensas, tanto sea en siembras de primavera para megatérmicas o en siembras de otoño
para templadas. Pisoteo en los primeros pastoreos, tratar de que los primeros pastoreos, si hice un barbecho mecánico, no sean pastoreos, sino que sean cortes mecánicos, ¿sí? Si no tengo la posibilidad de hacer un corte mecánico y un enrollado o una confección sí, básicamente de rollo, lo que podemos hacer es elegir alguna categoría de menor peso para que lo pastoree, ¿sí? Y testear si se arrancan plantas, si no, tratar de que no se arranquen plantas. Estamos pensando en general en pasturas perennes, ¿sí? Dentro del químico, las ventajas es un menor ascenso de sales. Pensemos que vamos a conservar esa cobertura, solamente la vamos a quemar para que no haya una competencia directa con lo que implantemos. Menor riesgo por de planchado por lluvia y disminución del riesgo de pisoteo y arranque de plantas, sobre todo en los primeros pastoreos. En general tenemos un mejor arraigo. Dentro de las desventajas, menor velocidad de emergencia, vamos a tener un suelo más frío por esta misma cobertura, menor porcentaje de emergencia y un limitado control de malezas que ya tengan algún tipo de resistencia, ¿sí? Este es un trabajo que no tiene nada que ver con pasturas, es de Romina Fernández de Intanguil, en donde mide la temperatura ambiente y la compara con situaciones de baja cobertura, media cobertura y alta cobertura, ¿sí? La temperatura media ambiental es la línea roja, los círculos negros con la línea punteada es una situación de baja cobertura. Y la blanca y la negra con línea entera son de media cobertura y alta cobertura respectivamente, ¿sí? ¿Qué nos muestra este gráfico? Bueno, nos muestra que la verdad que tener baja cobertura está bueno si queremos un suelo más calentito y queremos una implantación bastante rápida. ¿Qué puede estar pasando? Y bueno, que tenemos un suelo también que evapora más agua, ¿sí? Con lo cual la usa menos la planta, con lo cual se me va un recurso que capaz que en algún momento lo necesite. ¿Qué otra cosa nos muestra? Y que en un suelo en el cual puedo tener algo de conductividad eléctrica o de salinidad, el hecho de que se me vaya el agua rápidamente, que esa agua ascienda con sales y que me deje un suelo más salino, va a generar un inconveniente para las plantas que vienen creciendo ahí, ¿sí? Entonces tener en cuenta esas cosas, ¿sí? La cobertura puede ser mi aliada y en grandes cantidades puede ser que me genere complicaciones, tanto sea digamos por tener un suelo más frío, ¿sí? Y generar un proceso más lento de implantación, ¿sí? O porque a veces no logro digamos, un buen contacto de la semilla con el suelo y queda en esa cobertura o en ese rastrojo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esas cosas básicamente, ¿sí? Estas son mediciones que hicimos en un suelo clase 1 que se salinizó cerca de la experimental de INTA Marco Juárez, a 7 kilómetros de ahí. En la parte del bajo, la más salina, había muchas plantas de salicornia, medimos 10, 15 plantas de salicornia, sacamos un promedio de qué es lo que nos estaba contando la salicornia respecto del ambiente, ¿sí? Entonces, básicamente las salicornias eran salicornias de más o menos 50 centímetros de diámetro la planta, eran salicornias grandes, en el centro de la planta y medimos hacia profundidad y hacia los costados, ¿sí? En superficie. ¿Qué medimos? En el centro de la planta medimos donde terminaba la planta a los 50 centímetros y donde empezaba la sal, y medimos a los 50 centímetros de donde terminaba la planta en el medio del planchón de sal, ¿sí? Básicamente en el centro de la planta tenemos menos salinidad, cerca de 5 decisiones por metro. En los bordes, donde termina la planta, tenemos entre 7 y 8 decisiones por metro. Y en el planchón de sal tenemos entre 13 y 14 decisiones por metro, ¿sí? Básicamente eso en superficie, de 0 a 5 centímetros. Si nos vamos hacia profundidad, vemos que esta salinidad disminuye bastante, ¿sí? No hay una evaporación directa, acá hay una concentración de sales por mal manejo, no estoy dejando pulverizo, no dejo que se implante, en este caso la salicornia o cualquier otra maleza que puede hacer que genera raíces, esas raíces pueden ayudarme a lavar las sales y que no quede el planchón de sales con una conductividad eléctrica que, si se acuerdan los datos que vimos en las especies, no hay ninguna especie que tolere 14 decisiones por metro, ¿sí? Entonces
claramente voy a tener que estar pasando por situaciones de especies pioneras o especies que nos van a mejorar ese ambiente para que después pueda llegar a venir una forrajera de mejor calidad. ¿Sí? Eh, y la salicornia está censando, ¿sí?, la salinidad. La raíz es una raíz más bien pivotante, y censa la salinidad más abajo, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso. Básicamente, la planta no está censando este 14 decisimen por metro, más allá que la veamos ahí, sino que ella tiene un ambiente un poco más protegido. Entonces, ¿siembro o clausuro? ¿Sí? Ustedes ya pueden responder esta pregunta, no se las voy a responder. Voy a dejar que la charlen entre ustedes, pero claramente ustedes pueden entender que si tengo un ambiente de 5 decisimen puedo quizás hacer algo o no, y si ya el ambiente pasa a 13, 14 decisimen puedo hacer algo o no. ¿Qué pasaría si el 80% de ese lote tiene características de 14 decisimen por metro o el 80% de ese lote tiene características de ese 5 decisimen por metro? ¿Sí? Acá pasamos una foto que es en la zona de General Pico, ¿sí?, La Pampa, en donde se implantó un agropiro y bueno, la decisión era roturar o no. Vemos que el agropiro se implanta donde hay gramón o pelo de chancho abajo, y en donde no había nada, ni gramón ni pelo de chancho, el agropiro no se implanta. Con lo cual, nada, vemos el valor de la cobertura. Entonces, de nuevo, hago otra pregunta que se las dejo para que ustedes la discutan. ¿Siembro en directa o en convencional? ¿Roturo? ¿Sí? ¿Hago un barbecho químico o hago un barbecho mecánico? ¿Sí? Esto es una foto que sacamos en la Boulage a las 7 de la mañana, básicamente para mostrar dónde se concentran las sales. Si se fijan la fotito de acá arriba, a la izquierda vemos un hormiguero. Ese hormiguero proyecta la sombra hacia el oeste. El este estaba del otro lado, era temprano, ¿sí? Norte y sur. Las sales se concentran del noreste y del sudoeste, ¿sí?, si se quiere. Hay pasto en el hormiguero, con lo cual hay menor evaporación directa, ¿sí?, con lo cual hay menor concentración de sales y deja que se acumule el pasto. Básicamente para describir el mismo proceso que estamos viendo en todos lados. Lo mismo pasa en la foto de la derecha. Y en la foto de la izquierda abajo era una torta de bosta en donde también pasa exactamente lo mismo. Las sales se concentran donde más evaporación directa hay, y donde no hay evaporación directa las sales se concentran menos. Generando un círculo virtuoso o un círculo vicioso. Pensemos en más o menos cobertura. ¿Sí? Este es el mismo lote de donde hicimos la prueba de salicornia, que ya les mostré antes dónde muestrear, por qué ese 0,5, por qué elegimos 0,5, porque vamos a medir ahí arriba, y en donde sectorizamos los ambientes para sacar la muestra. ¿Sí? Acá básicamente, si uno tiene que elegir, elige 3 ambientes: los rojos o rojos y naranjas, los amarillos y los verdes. Entonces podemos de alguna manera entender cómo le va a ir a la forrajera que vamos a implantar. Fíjense que esta es la carta de suelo que está acá abajo. Era serie Marco Juárez en la década del 70, cuando se hizo el muestreo para describir la serie. No había sales en este ambiente. Hoy ese ambiente tiene 17 decisimen por metro. Es un ambiente que claramente no hay nada para hacer, por lo menos en la parte roja. ¿Qué nos cuenta la planta? Prestémosle mucha atención a la planta, ¿sí? Esto es una planta también en las cercanías de Marco Juárez, ¿sí?, cerca del arroyo Tortugas, en un suelo 7 WS, ¿sí?, donde no es Bariloche, esto no es nieve, no es helada. El agropiro está, ¿sí?, pero el agropiro a veces no entendíamos cómo sobrevive en esta condición, y en realidad no sobrevive. Le pasa lo mismo que a la filmina de la salicornia. Él está censando o tomando agua de otro lugar. No la está pasando bien, pero el agua la está sacando de otro lugar, no de ahí arriba, donde uno ve que seguramente en estos lugares tenemos alrededor de 17, 20 decisimen por metro. ¿Sí?
Básicamente eso. ¿Qué otra cosa nos cuenta? Y nos cuenta que fue implantado en una situación superadora a la que hoy está. ¿Sí? Este agropiro jamás se podría haber implantado en una situación de 17 decisiones por metro. ¿Sí? Y nos cuenta que de alguna manera tuvimos un mal manejo. ¿Sí? Generamos un sobrepastoreo. Muchos de los individuos que logramos alrededor los fuimos matando y fuimos con ese sobrepastoreo generando menos cobertura y esa menos cobertura mayor ascenso de sales. Con lo cual, si entendemos el ambiente, elegimos bien la especie, la implantamos bien y después la manejamos bien, ¿sí? Porque entendimos el ambiente y porque sabemos que si pastoreamos muy abajo o dejamos poca cobertura van a ascender las sales y voy a perder todo lo que logré, ¿sí? Por eso volvemos siempre al entendimiento del ambiente. El entendimiento del ambiente no solo nos lleva a elegir bien una especie y poder hacer una buena implantación y una buena preparación del lote, sino después a manejarla mejor o peor en función de la fragilidad de ese ambiente.